Últimamente, ya se habla de manera más frecuente y abierta de temas como el de la diversidad sexual y la orientación sexual, aunque todavía prevalecen prejuicios, visiones machistas y algunas barreras. La diversidad sexual se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, preferencias u orientaciones sexuales e identidad de manera libre y responsable. Cuando los hijos deciden revelar su homosexualidad, pasan por un momento complicado, por lo que requieren del respaldo de los padres y de la familia para que puedan sentirse aliviados, aceptados y queridos. Es importante estar debidamente informados y que haya un ambiente de libertad y confianza, de tal forma que les ayude a los jóvenes a desarrollar su personalidad sin sentirse rechazados. No respetar la diversidad sexual es un acto discriminatorio que atenta contra los derechos humanos de las personas. En Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre el papel que juegan los padres y la familia en el tema de la diversidad sexual de los hijos, así como de la importancia del apoyo emocional y del respeto. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy martes de familia aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y los invito a que nos acompañen. Ya vamos a comenzar y bueno, pues sí, vamos a hablar justo de esto, la familia y la diversidad sexual y el papel tan, pero tan importante que juega la familia con nuestros niños, con nuestros jóvenes y bueno, pues en general con toda la sociedad. Vamos a hablar de este tema, así que ojalá se queden con nosotros. Quiero saludar a Magdalena Alejo, sí, es Magdalena Alejo. Ella estará en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena. Y, por supuesto, estará alternando junto con Jimena Raya. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien ya está muy pendiente de sus comentarios en redes. Hola Leti, así es, ya estamos aquí listos para recibir sus preguntas, sus comentarios, testimonios, opiniones acerca de este tema. Recuerde que en Facebook, Twitter y YouTube puede escribir todos sus comentarios y preguntas y las haremos llegar aquí a los panelistas, Leti. Así es, y voy a presentar a nuestros invitados y a nuestra invitada del día de hoy. Quiero saludar con mucho gusto al maestro Vidal, Emanuel Méndez Cadena, él es director de Educación y Programa Editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED. Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las otras personas panelistas y al foro que nos está escuchando en este momento. Gracias por estar aquí. Héctor Salinas Hernández, profesor, investigador y coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Héctor, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias una vez más por la invitación, un placer. El placer es nuestro, muchísimas gracias. Y también le quiero dar la bienvenida a Elia Lisset Guillermo Jiménez. Ella es psicóloga y educadora en sexualidad infantil. Muchísimas gracias, Elia, bienvenida. Un gusto. Ya estuvimos calentando un poquito motores ahorita en nuestro Facebook Live, pero bueno, lo invitamos, vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a regresar ya de lleno con este tema, la familia y la diversidad sexual. Antes de ir a corte, quiero recordarles que tenemos ya nuestra aplicación 11+, usted ya la bajó en su celular. Bueno, pues lo invitamos a que lo haga en su tienda de aplicaciones. La puede encontrar completamente gratis y disfrutar de toda la programación del 11, series, noticiarios, programas, todo lo que usted ve y ha visto en años anteriores lo encuentra en esta aplicación 11+, 11 con signo, porque recuerde que el 11 va contigo a todas partes. Regresamos, hacemos una pausa. Padre que enseña a su hijo que solo hay una orientación sexual y que cualquier otra cosa es maligna, niega nuestra humanidad y la suya también. Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Azucena, y si damos los teléfonos también para que nos llamen. Sí, así es. También puede enviar sus comentarios y preguntas al 55 51 66 40 00. El centro de contacto con la audiencia está esperando a que marque. Así es, vamos a estar muy pendientes, así que ojalá
se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas, por supuesto, si las tienen. Elia, quiero comenzar contigo y quiero empezar desde algo muy fundamental, me parece. ¿Cuál es la diferencia entre orientación sexual e identidad de género? Hay una representación gráfica bien bonita que es la del muñeco de jengibre, que lo pueden buscar en internet, así como muñeco de jengibre, y la forma en la que lo manejan pues es como la galleta de jengibre, así, literal, tal, dos patitas aquí. Y la orientación sexual va encaminada aquí en la cabeza, es decir, es la atracción erótica y emocional y o erótica que yo puedo tener hacia una persona de mi mismo género, de diferente género, de ambos géneros o ahora con ningún género. ¿Ok? Eso es la parte de lo que, ¿quién me voy a enamorar? Eso se va descubriendo desde la infancia un poco, pero ya más específica en la secundaria. Por eso las poblaciones de secundaria traen ahorita la situación de que es que están de moda, es que ya no sabe qué quiere, es que de repente dice que le gustan las niñas, de repente dice que le gustan los niños. Pero justo esta situación de poderlo consolidar, de quién me quiero enamorar, se da en la orientación sexual. Okay. En cambio, la identidad genérica se da a partir de los 4 años, 3, 4 años, desde el que el niño o la niña ya nace, se va creciendo, es la forma en la que se siente, se asume como, de acuerdo a lo que la estructura social le ha dicho, es decir, nací niña y mi género es femenino, ¿no? O nací niño, mi género es masculino, o nací niño y no me identifico con esta parte, pero es mi sensación, mi forma de actuar, mi expresión de género, mi expresión, en la forma en la que yo me comporto de todas las maneras, esa es la identidad de la persona, ¿no? Y por eso las diferencias. Una cuestión es enamorarse, la parte vinculativa, y la otra es cómo me siento por ser la persona que soy. Me acepto como como la persona que soy, de acuerdo también a todas las partes del papel de la familia que va a jugar, ¿no? Así es. Por eso la importancia de estar muy atentos con nuestros pequeños, ¿no? Sí. Me dijiste que a la edad de ¿qué? 4 años. 3, 4 años, tú ya le preguntas a tu hijo o hija cómo se siente por ser niño, niña, niñe, o cómo se siente por ser quien es, para no empezar justo con estas cuestiones de etiqueta. ¿Cómo te sientes por ser quien eres? Y te va a decir, me siento muy a gusto, me gusta cómo me visto, me gusta cómo me comporto, me gustan estas cosas. Te va a hablar de sus intereses y te va a hablar de sus habilidades. Y entonces la mamá o el papá podrá identificar justamente, pues, si va de acuerdo a lo que él quiso o ella quiso educarlo, ¿no? A esta parte social o no. Y entonces ahí es donde nos metemos en problemas con estas infancias discordantes, conductas variante de género que también se les maneja, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué opinan de estas personas que se preguntan que por qué, si se deriva de algo biológico, que qué factores hay? Todavía en este momento hay personas que se están planteando estas preguntas. ¿Qué opinan acerca de esto? Pues creo que es una pregunta sumamente importante, muy válida, dependiendo de cómo nos educamos. Y también decíamos hace unos momentos, para quien nos está escuchando y si no, lo volvemos a tocar. En México todavía la educación sexual integral está en pañales. Entonces, prácticamente no existe. Cuando se llega a generar en algún espacio educativo, todavía se da con algunos tabús, con algunos tapujos. Entonces, obviamente, cuando las personas adultas crecen, todavía tienen conocimientos de los 60, de los 70, cuando en el 2023 ya podemos decir que la sexualidad es muy diversa y las características sexuales de las personas son muy variantes. Y eso implicará la identidad de género, la orientación sexual. Por ejemplo, hace poquitos años apenas empezó a dilucidar que las niñas y los niños desde los 3 o 4 años lo identificaban. Hace 20 años era como totalmente, imagínense, ¿cómo decir que un niño o niña podía decir y asumir su identidad de género de manera tan abierta? Entonces, un consejo para todo el foro es, no tengamos miedo a preguntar, creo que siempre es importante, sobre todo porque en México no hemos tenido los recursos suficientes para poder dialogar de estos temas, pero hay que acercarnos a otro tipo de medios, a otro tipo de fuentes. Hay cada vez más redes sociales, organizaciones de la sociedad civil, fuentes gratuitas, inclusive institucionales que te pueden permitir conocer un poco más sobre la variedad de identidad de género y orientaciones sexuales, entre otras. Mira, a mí me gusta pensar en una especie como de idea comparativa. Algunas personas de cierta edad venimos de una generación en la que no había tecnología.
Vidal, que es muy jovencito, pues ya seguramente nació y creció con tecnología. Sí. Pero yo, cuando le cuento a mis estudiantes cómo hacía mis tareas, Claro. se burlan de mí, por supuesto, como corresponde, ¿no? La burla del profe. Pero me gusta hacerlo ¿en qué sentido? Cuando las personas de mi generación crecimos, no había tecnología. Y de repente la tecnología llegó y nos cambió la vida, quisiéramos o no. Creo que es una buena apología de cómo podemos entender que la vida cambia, que la vida no es siempre como era. Y entonces, así como antes hacíamos las cosas de una manera y la tecnología vino a revolucionar nuestra vida, pues también la sexualidad está cambiando y los jóvenes, las jóvenes de hoy están cambiando. Y es importante empezar a ver la vida de una manera distinta. Si logramos entender que de repente aprietas un botoncito y te vas ahí para bajar la aplicación de 11 más, ¿no? También podemos aprender que los jóvenes hoy miran su cuerpo, miran su sexualidad, miran la relación con el entorno de otra manera. Y que por más que queramos que lo vean como nosotros lo hicimos, no va a ser así. Entonces, creo que ahí hay un papel importante para la familia y es cómo la familia, los mayores de la familia, tienen que ir entendiendo y acoplándose a la vida y a las formas de las nuevas generaciones. Y eso cuesta trabajo, sí, pero también cuesta trabajo de repente aprender a manejar una compu y lo tuvimos que hacer y de repente ahí andamos ya bien contentos y contentos, chateando y mandando WhatsApp en el chisme, claro. Pues también tenemos que aprender a entender esas otras cosas que nos van a cambiar, nos van a mover el piso, pero que van a ser importantes. Lo que pasa es que también es interesante y a lo mejor habrá mucha gente que no le vaya a gustar lo que voy a decir, pero venimos en un sistema heteronormado, que así nos dijeron que era la vida. Había hombre, mujer, hecho Adán y Eva, ¿no? O sea, meternos en situaciones muy complejas sociales, es una construcción completamente, en donde en otros países, en otros continentes, por ejemplo, en Asia, incluso antes de Cristo, no teníamos esas situaciones de tener esta discriminación hacia las personas diferentes, porque se asumían entre todas las personas diferentes. Ahora, a partir, bueno, pues de ciertos siglos, de cierto sistema, que incluso hay que abordarlo, la religión tiene un papel importante, aunque ahorita yo no conocía al autor que mencionó la cápsula, que también hay partes de la iglesia que están tratando de integrarlos, porque al final justo somos personas. Eso es, creo que, lo fundamental. No importa lo que hagas con tu cuerpo, pues si lo quieres meter donde quieras, pues es tu vida, es tu situación, eres tú. Aquí lo que importa es que te respeten por quien eres, pero hay que tratar de entender que esta concepción biológica también ha estado diferente, también ha estado en pugna. Hay autores, por ejemplo, Judith Butler, que es una autora muy conocida, ella habla desde una postura en la que incluso el sexo biológico es una construcción social. No nos vamos a meter porque entonces ya es más difícil, pero a lo que voy es justo, estos cambios es lo que permite que haya diversidad de personas. Claro. Y en la medida de que aceptemos la diversidad de personas, vamos a vivir de manera más empática, de manera más tranquila, habrá menos muertes y sobre todo la salud mental privilegiarla. Creo que esa es, yo iría como que también enfocando ahí, sus hijos, sus hijas, mamás, papás, abuelitos, abuelitas que también salen de la norma, son personas. Aceptémoslas, querámosles como son, no necesitamos cambiarles. Efectivamente. Vidal, ¿querías? Ella acaba de mencionar algo sumamente importante. Hay una frase que luego ocupamos mucho las personas que nos identificamos en las sexodivergencias, pero a mí me gusta hacerla como al revés, ¿no? De la familia no nace, se hace. ¿Por qué me gusta pensar eso? Porque creo que la familia, como hemos dicho hace unos momentos, puede ser un lugar de seguridad, de cuidados, pero para muchas personas sexodivergentes no lo ha sido así. Entonces tenemos que empezar a tener una clave de cuidado, de acompañamiento, de información. Y también lo que decía Héctor hace un momento, pensar más intergeneracionalmente. Hay cosas que las personas que tenemos 30, 20 no sabemos de lo que les costó la lucha social para muchísimas generaciones. Y esas luchas sociales también tienen que estar intrínsecas en lo que estamos haciendo a las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Entonces creo que es un intercambio de cuidados y sobre todo pensar que la familia puede ser un lugar muy seguro en la medida que se quiera ser seguro. Porque en realidad tenemos romantizado que la familia en sí misma lo es y no siempre lo es.
Ajá, entonces hay que romper un poco con esos prejuicios y empezar a construir realmente lazos de confianza y de cuidado mutuo. Efectivamente. Azucena, ¿tenemos comentarios? Fíjate, Leti, que están empezando a hacer preguntas, pero se están empezando a contestar entre ellos en el mismo chat. Ah, mira qué interesante. Entonces creo que sería importante poner aquí la pregunta y que lo contesten los Claro que especialistas. Nos dice una persona: buen día, perdón por mi ignorancia. Aquí no hay ignorancia, todos tenemos dudas Pues y por de eso se trata este programa, por ¿no? supuesto. ¿Los niños gay nacen así o se van haciendo? ¿Los niños gay nacen así o se van haciendo? Pues es que la orientación sexual que tiene que ver con esta parte o la cuestión genérica, desde el chiquitos, chiquitas, ya te dicen, pues sí, me gustan los niños. O sea, sí hay poblaciones infantiles a etapas muy tempranas en las que ya expresan de una manera mucho más abierta y contundente con quién se van a enamorar. Y puede ser que un niñito desde los 5, 6, 7 años, primaria baja, pueda decir, es que siempre me ha gustado mi compañerito, es que siempre que me siento con él, siento maripositas en la panza, ¿no? Y entonces aquí lo importante es que cómo lo manejas como mamá, cómo lo manejas como papá y qué vas a hacer en la familia. Si empiezas a rechazarlo, si empiezas a discriminarlo, a utilizar frases como es que está de moda, es que no sabes, que como ya lo ven en Roblox, como ya lo ven en TikTok, porque es lo que ahorita se ve, ajá, y hay mucho movimiento en ese sentido, y entonces lo invisibilizas, lo único que vas a crear es un niño o una niña inseguro, o insegura en todo caso también, y puede generar problemas en la adolescencia o incluso infancias con propensión a depresión, ansiedad y suicidio, porque lo estamos viviendo. Que creo que eso es algo importante que hay que ver. Yo agregaría una cosa más. ¿Qué más da si naces o te haces? Ajá. Es decir, en una etapa en la que hemos luchado tanto por derechos, por entender que las personas tenemos derechos humanos, y que un derecho fundamental es el derecho a ser diferente. Dentro de la igualdad jurídica y de trato, dentro de la igualdad ciudadana, el derecho a ser distinto. Qué linda te ves de rojo. A lo mejor yo me pongo algo de rojo y no me veo igual. Y cada quien va teniendo esa capacidad de ser diferente. En una época de derechos humanos, ¿qué más da? Si naces, bueno, dejemos de partirnos la cabeza, pues eso es absolutamente natural y no vamos a pelear con la naturaleza, ¿no? Y si no, si te haces, bueno, pues tienes el derecho a decidir, como algún día decidiste ser periodista, como algún día decidiste estudiar ciencia política. O sea, ¿qué más da? Creo que lo importante es tratar de entender que la otra persona tiene ese derecho y tratar de entender que cada vez más la evidencia científica nos dice que lo verdaderamente antinatural es que todos pudiéramos ser iguales. Así es. Y eso es evidencia Absolutamente. científica. Entonces, entendámoslo y disfrutémoslo. Por supuesto, Vidal. Y también importa muchísimo el contexto. Decíamos hace unos momentos, cuando estábamos en Facebook Live, de la importancia del contexto. No es lo mismo resistir y sobrevivir en Ciudad de México a estar en otra entidad federativa, o por ejemplo en las periferias, donde se combina violencia, donde se combinan desigualdades múltiples. Y también la importancia de decir a todas las familias, no importa si se hace o nace o lo que sea, lo que importa es cómo generamos esa red de certidumbre y de cuidados. Si el contexto nos permite tener mayor cercanía, nos permite ser abiertos de cómo vivimos, vamos a evitar este tipo de complicaciones que muchas veces se dan de la discriminación y la desigualdad y de la violencia y no de cualquier cuestión que se haya dado a través de un desconocimiento. Entonces, qué importante lo que nos están preguntando ahorita en redes sociales. Las preguntas son lo que nos va a fundamentar tener los insumos suficientes para poder reconocer las diferentes identidades en las que nos podemos mover. ¿Por qué creen que hay tantas personas, o vemos tantas personas que nos preguntamos eso? Porque es una pregunta bien común, ¿eh? O sea, oye, pero ¿cómo? ¿Es biológico? ¿Es esto? ¿Es lo otro? ¿Por qué siempre queremos tener una respuesta así de A, B, C? Por la certidumbre Por que las te da. personas tan certeza. El estilo de crianza que nos han venido enseñando es que en el libro dice, o sea, que si nació con un cromosoma X o con un cromosoma Y, que además tiene esta parte de útero, tiene vagina, tiene vulva, o tiene próstata, o tiene pene, es una persona así. Entonces, te marcan de esta manera, ¿no? Y eso genera, cuando no tienes esa certidumbre, genera ansiedad.
Y entonces yo necesito la certeza, o sea, la gente se pregunta, necesito la certeza de saber por qué, porque además viene algo bien importante que en cada marcha que ha habido, en cada movimiento se visibiliza. Mamá, no me educaste mal, no hiciste un mal papel, ¿no? Y viene relacionado con esta parte de, es que yo parí, ¿no? O sea, cuando nació esta criatura de aquí, el doctor, la doctora me dice, es una niña, ¿no? Y de repente, a los 13, 14 años, no, mamá, es que yo no me siento como niña. Esta cuestión de ansiedad de, no, pero yo necesito saber, ¿yo te crié así? ¿Fue mi culpa? Fue mi culpa, ¿Qué hice mal? claro. ¿No? O sea, Pero ahí tenemos otra vez el patriarcado Exacto. marcándole a la mujer lo que tiene que hacer siempre y que no puede salirse del marco de la mamá perfecta, de la compañera impecable, de la luchadora incansable, que no tiene derecho a fracasar. Claro. Y entonces es otra vez, por eso esta idea de, si no tengo la certidumbre de que hice lo correcto de acuerdo a la heteronorma y al patriarcado, entonces me pregunto, y es la clásica escena peliculesca de, dime qué hice mal. Pues no hiciste nada mal, mira qué chulada de hijo tienes. Y el papel del papá, o sea, aquí creo que es una parte Sí, importante. es muy El papel diferente. del papá es tu culpa, porque en mi Claro. familia nunca ha habido gays, Por supuesto. ¿no? O sea, Tú todos lo los creaste. hombres de mi familia son machitos. Todos los hombres son hombres. Así es que la bronca Sí. es la mamá. así es, sí, efectivamente. Fíjate. Hicimos una pregunta. en Hicimos redes. una pregunta hace unos días y bueno, la audiencia estuvo contestando desde hace 2, 3 días. Nos gustaría que vieran esta cápsula donde está esta pregunta que es, ¿qué sabes de la diversidad sexual? Vamos a ver qué estuvieron respondiendo. Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué sabes de la diversidad sexual? Y estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Brenca Luna. Tomé un curso gratuito en la CNDH y aprendí muchas cosas, especialmente que debe haber libertad y respeto para todas las personas. Alicia Arida. Se debe uno informar antes de juzgar y demonizar. Hay demasiada gente sembrando odio con narrativas totalmente falsas. Ojalá que este tema ayude a la audiencia. Bombón de mazapán. Son las preferencias y diferencias entre seres humanos y todos merecemos respeto y amor. Marina Obregón. Que cada persona tiene el derecho a elegir su sexualidad. Debemos respetar y no idealizar a las personas por ello. Todos valemos mucho. Leti Medina. Que debo respetarla y aprender a entenderla. Eddie Oviedo. No hay mucho que entender. Simplemente lo que hay que saber es el significado de la palabra respeto. Cuando el ser humano entienda eso, se acabará el sufrimiento de la humanidad. Lupe Vázquez. No sé nada, pero hay que seguir teniendo respeto por el ser humano. Osvaldo de Freinbach. Gracias a Dios, no mucho. Veruca Galán. Que existe más allá de la ignorancia y los prejuicios. Pues muchas gracias por las respuestas que estuvieron escribiendo en esta pregunta que se hizo hace unos días. De hecho, ahorita, por ejemplo, Eviuxle nos dice, lo que habría que remarcar y dejar claro es que al final de cuentas todos somos seres humanos y por lo tanto todos merecemos respeto. Y tenemos un testimonio anónimo, Leti, que se hizo también hace unos días. Acompáñenos a verlo. Es de un hombre que nos comparte cómo vivió él esta experiencia de decirle a su familia su preferencia sexual. Vamos a verlo. Bueno, pues cuando yo tenía 21 años, me relacioné con una persona con la cual duré aproximadamente 7 años. Yo tenía como la inquietud de llevarlo a mi casa, pero no sabía cómo llevarlo y presentarlo. Y entonces pues surge lo primero de llevarlo y lo presenté como mi amigo. Sin embargo, pues esa situación no fue cómoda para él durante un tiempo y fue que me comentó que pues él ya no quería ser mi amigo en mi casa. Pues él no me iba a presionar, no me iba a decir cuándo tenía que hacerlo, era un proceso mío, pero que pues mientras sucedía que él prefería mantenerse como un poquito alejado de mi casa. Fue como un parteaguas ahí en donde era como un empujoncito que me faltaba, abrirme con mi familia y poder expresar mi orientación sexual. De que pasó esto a que lo hice, pasaron como 8 meses
pues una buena noche llegué de trabajar o de nadar, no recuerdo dónde llegué. Senté a mi cuñado, a mi mamá y a mi hermana en la sala y así sin más se los dije. A mí me preocupaba más que supiera sobre mi orientación sexual mi mamá. Evidentemente es la que me crió, la que ha visto por mí o vio por mí durante muchos años. Entonces, pues para mí es un pilar muy importante. Bueno, cuando yo le compartí a mi familia, la primera que se expresó fue mi hermana y me dijo, ya sabía. Y mi mamá fue la segunda en reaccionar y me dijo, pues vas a seguir siendo mi hijo, yo te amo, yo te quiero, yo te apoyo y para mí no hay ningún cambio. Y pues de cierta manera yo ya lo sabía. Ya sabía que eras distinto. Fue muy, muy, muy gratificante, fue quitarme un peso de encima, fue estar en paz conmigo mismo. Antes de salir del closet, como se dice, lo más difícil es aceptarme a mí mismo. Eso fue lo más difícil. Cuando yo logro aceptarme a mí mismo y decir, pues soy gay y me gustan los hombres, no es que lo demás haya sido más sencillo, sino que fue lo más complejo. O sea, enfrentarme a mí mismo fue lo más complejo y lo más difícil. ¿Cómo es vivir en una ciudad tan grande siendo gay? Aún en 2023 es difícil andar con mi pareja porque él me quiere abrazar o me quiere agarrar de la mano en algunos lugares y yo le digo que no porque nos pueden agredir o podemos recibir una grosería. De cierta manera no tenemos esa facilidad como las personas heterosexuales de tomarte de la mano, besar a tu pareja, expresarle amor a alguien sin que alguien te señale o te agreda. Muchísimas gracias por este testimonio, muchísimo también que reflexionar acerca de esto que nos comenta, pero antes de comentar acerca de esto, quisiera que me dijeran su opinión acerca de las respuestas en redes sociales, porque vi como que de repente se quedaron con ganas de, sí. de comentar. ¿Qué opinas tú, Eli? Yo le agradezco a la gente que haya puesto justo y enfatizaría, y creo que esa va a ser mi línea siempre, es somos seres humanos, somos personas, merecemos respeto, haga lo que haga, como me vista, como me sienta, con quien me relacione, soy una persona que tengo derecho a expresarme como quiero. Pero me llamó la atención el de, ¿qué sabes de la diversidad sexual? Gracias a Dios no mucho. ¡Auch! O sea, sí creo que es complicado de poder tratar de entender todas las formas de pensamiento, ¿no? Y son muy respetables, pero el hecho de que te comportes de una manera en la que rechazas y rechazas, al mismo tiempo también la misma sociedad te va a rechazar, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ver que esto es una rueda, ¿no? Y así como gestionas y como hablas con las demás personas, también vas a recibir ese tipo de situaciones. Claro. Es que es muy... Bueno, primero, saludos al bombón de mazapán, ¿no? Quien quiera que seas, muchas gracias por tu participación. Y segundo, creo que las tres personas nos volteamos a ver justo en ese momento. Ajá. Y es que lo que demuestra es, volvemos otra vez. Eso puede mostrar también un gran síntoma de inseguridad. Es decir, estoy tan inseguro, tan insegura con mis convicciones, que no puedo plantear el platicar con otra persona de las tuyas, porque entonces eso me puede mover. Y eso da miedo. Eso puede dar miedo. Entonces, a veces hay gente que no quiere entrarle a una plática como esta porque de repente le puede pasar lo que a los personajes de Jalil Gibran Jalil, ¿no? Que se encuentran en la plaza un ateo y un religioso, y después de estar dialogando, cada quien se va a su casa, pensando que no cambiaron, y uno está pidiendo perdón a los dioses, que el que era ateo, y el otro está quemando sus libros. Entonces, no tengamos miedo al intercambio, porque entonces eso nos puede enriquecer en nuestra vida. Y a veces estar en ese confort de pensar lo mismo y de no moverte de ahí,
puede ser más dañino para ti Claro. y para la gente que te rodea, sobre todo cuando eres padre o madre o responsable de una criatura, y entonces tienes la responsabilidad de pensar en esa persona. Por supuesto. Vidal, querías Sí, tú que también en agregar? una sociedad tan diversa como esta, ese tipo de pensamientos pues queda poco en desuso. Rápidamente es un comentario que a lo mejor no tiene pues un conocimiento de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, esa persona puede opinar a título individual, pero ¿qué pasa si es un profesor, una profesora? ¿Qué pasa si es una persona que se dedica a la medicina? No puede seguir opinando lo mismo porque justamente requiere el recurso, requiere los conocimientos para brindar una atención libre de discriminación o para acompañar los procesos de las personas. Ahí me pone a pensar mucho lo que han dicho tanto Elia como Héctor, de cómo hay una necesidad de asumirnos el respeto, pero ¿qué implica ese respeto, no? Porque el respeto puede ser todo y nada. Y creo que parte de ese respeto es el reconocimiento, aunque a ti no te toque el tema, lo tienes que reconocer porque necesitas ese recurso. Vas a Efectivamente. conocer un montón de personas que tengan las identidades sexuales y de género diversas y vas a tener que relacionarte, quieras o no. Así es. De hecho, Ahora- Leti, perdón, me gustaría traer a la mesa justo ahorita que dijiste, ¿qué opinaría una maestra o maestro? Pues tenemos un comentario de una docente. Nos dice Josefina, soy docente y mi convivencia con los adolescentes me ha llevado a abrirme a la diversidad, a entender y ver a mis alumnos como personas, que sus tendencias sexuales no tienen nada que ver con su dignidad humana y que tienen los mismos derechos que cualquiera, así como darles el mismo trato que cualquiera, sin distinciones ni segregación. Mi hija nos comparte, me ha enseñado a respetar la diversidad y a no criticar ni a hacer juicios de valor. Justo lo que estabas comentando. Pues muchas gracias, maestra Josefina, qué bueno, y pues Sí. muchos Que se le maestros y- junten más Sí. docentes, por favor. Porque está haciendo la diferencia. Porque está haciendo Claro, la diferencia. claro, hay por muchas, sí hay supuesto. muchas, pero sí también todavía nos topamos con varias Sí, maestras. todo lo maestros que diferente, todo lo sí, contrario. hombre. Del otro extremo. Sí. Ahora, este testimonio de este hombre que nos hizo el favor de compartirlo aquí en Diálogos en Confianza, nos decía, bueno, pues sí, o sea, mi pareja fue la que pues me puso un alto, se lo dije a mi familia, pero esta lucha interna entre que si digo, si no lo digo, si lo manifiesto, mi pareja, mis amigos, mi familia, estos jóvenes que están viviendo esta lucha, ¿qué les dirían? ¿Qué consejo? Porque debe ser algo terrible. Debe ser, digo, no lo sé, pero debe ser algo muy difícil para ellos poder dar ese paso. Más cuando sabes que la familia puede tener ciertas resistencias, ¿no? Sí. Sí, si quieres. Sí, pues me gustaría a mí recuperar lo que estuvimos diciendo minutos atrás sobre la importancia de la familia como el núcleo principal donde muchos crecemos y nacemos, pero también la familia de elección, que es parte de lo que hablamos las personas sexodivergentes, que es cuando crecemos y empezamos a incorporarnos a diferentes núcleos de cuidado, de intercambio, de solidaridades creativas. Por ejemplo, la profesora Josefina, está creando una familia en un espacio comunitario escolar, que a lo mejor puede sonar muy romántico, pero hace la diferencia. Si una profesora que tiene la mayoría del tiempo frente a grupo, tiene este tipo de reflexiones y de pensamientos, genera cambios muy sustanciales en la vida de las niñeces y juventudes. Entonces, mi principio político sería, hagamos familias en diferentes espacios públicos. Entonces, acércate a personas con las que te identifiques y que sabes que te pueden ayudar. Sí, porque finalmente la cultura de derechos humanos es eso, generar colectividad, generar cuidados de corresponsabilidad. Claro, efectivamente. ¿Tú qué les dirías? No, bueno, sin duda alguna hay la necesidad de entender que no... Esta conformación de grupos familiares a veces se convierte en más importante, en una fuente de apoyo mucho más grande que la propia familia. Y el debate a veces también depende del conocimiento que tienes de tu familia y de buscar espacios y lugares en su momento. Efectivamente, muchísimas gracias, Héctor. Vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa y vamos a regresar con más de este tema. Los invitamos a que continúe con nosotros la familia y la diversidad sexual. En México, el 88.6% de personas de 15 años y más con orientación sexual LGBTTIQ+ han sido aceptados por sus padres. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021.
Continuamos con el programa. Ahora vamos a este espacio de ayuda a la comunidad. Le vamos a presentar una serie de fotos, de imágenes de personas que han desaparecido y que estamos buscando la manera de encontrarlos. Si usted los ha visto, tiene algún dato en camino a su trabajo, los ha visto por ahí, por favor comuníquese al teléfono que está apareciendo en su pantalla. Es el 55 56 74 7902. Agradeceremos mucho cualquier dato o información que ayude a dar con su paradero. La primera fotografía que verá en este momento corresponde a Plutarco Garfias González. Él desapareció en la colonia San Simón Ticumán, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y la última vez que fue visto fue el 18 de junio de 2023. Es relativamente poco tiempo, eso es muy importante para dar con él lo antes posible. Si tiene cualquier dato, le agradeceremos que nos lo haga llegar. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Jonathan Segundo Ventura. Él desapareció en la colonia La Providencia, en el municipio Valle de Chalco, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 23 de febrero de 2022. También si tiene cualquier dato, por favor, comuníquese. Agradeceremos cualquier información. La siguiente fotografía es de César Adrián Serrano Castillo. Él desapareció en Uruapan, Michoacán. La última vez que fue visto fue el 13 de mayo de 2023. De igual forma, si usted lo ha visto y no está en Michoacán, por favor comuníquese, sus familiares lo están esperando. La siguiente fotografía corresponde a Mauricio Dorantes González. Él desapareció en la colonia Culhuacán CTM, en la alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 1 de mayo de 2023. También cualquier información, cualquier dato se agradecerá. Al teléfono que aparece en su pantalla, el 55 56 74 7902. Y la última fotografía corresponde a Jesús Iván Salazar Lorenzo. Él desapareció en la colonia Paseo de Guadalupe, en Nuevo León. Y la última vez que fue visto fue el 3 de febrero del año 2021. Si usted ha visto a cualquiera de estas personas, ha tenido contacto con ellos, los ve en su camino a casa, al gimnasio, en algún lado, de verdad, tal vez ellos no pueden comunicarse con sus familiares, por favor, llame al teléfono que aparece en su pantalla y agradeceremos cualquier información. Y continuando con el programa, tenemos aquí muchos comentarios, Leti, más que preguntas, muchos comentarios, la audiencia está muy atenta. Y mira, por ejemplo, nos dicen aquí, hola a todos, espero por favor puedan leer mi comentario, lo estamos leyendo. Es importante puntualizar que cuando hablamos de discriminación es con respecto a la violación de derechos humanos. De acuerdo al materialismo histórico, la libertad sexual ha sido un privilegio de clase. Los individuos no violan derechos humanos, sino el Estado. ¿Por qué creen que el ser hombre o mujer es un constructo si somos seres codeterminados por factores ajenos a nosotros? Como bien decían, los comentarios están a todos los niveles porque hay personas que lo ven desde un lado antropológico, otro biológico, otro social, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este comentario. Ahorita podemos darle salida. Mientras vamos a leer otro comentario. Nos dicen por acá, la naturaleza también tiene errores o desequilibrios. Nos pone una carita, dice, como sea, esta persona dice, no acepto que mi hijo se vista como mujer. Muchas gracias por su comentario, por la confianza de escribirlo. Tenemos más comentarios. Tenemos aquí, Leonora nos dice, es importante el apoyo familiar, aceptar la diversidad sexual de sus hijos, amarlos en forma incondicional. Nos están viendo y nos mandan saludos, nos ponen banderitas, Daniel Somojano, Pentimento Debris, Isabel Caballero. Te digo, Leti, que nos están viendo muchos, algunos están un poco reservados, otros sí comentan. Y tenemos una llamada, les quiero compartir una llamada que tenemos por acá, que nos dice un anónimo, mi hija de 21 años tiene una orientación sexual distinta. Ella vive con una chica en pareja. Como madre, me ha costado aceptar esta situación debido a que me educaron con prejuicios con relación a la orientación sexual. Respeto su decisión, pero no concuerdo con lo que hace.
Esto me ha llevado a que mi hija se distancie de mí. ¿Qué puede hacer? Muchas gracias por su confianza para hacernos llegar este comentario. ¿Qué le dirían? Híjole, bueno, hay varias cosas que creo que vale la pena retomar. Claro. Primero, un poquito con el testimonio anterior. A mí lo voy a tomar por dos cosas. La primera, porque creo que es un buen ejemplo de la diferencia entre orientación sexual e identidad genérica. El testimonio pareciera, obviamente con reserva a equivocarme, pero así como lo veo, es un chico que se asume chico, ¿no? Sí. Es un hombre que se asume hombre. Su orientación sexual es específicamente que le gustan los hombres. Su identidad genérica, para él, es concordante con su sexo biológico. Entonces, esa sería como que muy bien especificada la diferencia entre una y otra. Y la segunda, por la que me parece muy importante, es el apoyo de la familia, ¿no? Que ahí va ligado de la mano con la mamá. La mamá dice algo que puede ser tal lo mejor un discurso, pero no lo asume para sí, que es la respeto, pero no la acepto. No lo acepto. Esa ahí ya es completamente opuesta a la posición, porque el respetarla es te acepto como eres. Yo le sugeriría a la mamá que entiendo su postura, ella fue educada de una manera distinta, pero al final es su hija y entonces no podemos perder de vista que también ella va a necesitar el apoyo, independientemente de la familia que se va, los vínculos que vamos generando fuera de la familia nuclear. Al final, si para ella es muy importante su hija y para su hija es muy importante la mamá, pues yo creo que mi recomendación es acércate a ella, solo abrázala, solo dile cuánto la quieres. Ni siquiera tienes que decir, respeto tu orientación. No, simplemente eres mi hija y valido tus emociones. Esa sería mi sugerencia con respecto a ella. Totalmente de acuerdo. Creo que el problema está justamente en este discurso que te dice que te aceptan, pero al mismo tiempo te rechazan quién eres. ¿Cómo puedes aceptar algo que rechazas, que no te has dado la oportunidad de entender? Porque también ahí creo que es todo un proceso. Es decir, no puedes aceptar algo a tu hijo o a tu hija si no te acercas a entenderle, si no hay un diálogo, si no hay una observación de la realidad de la otra persona. Porque a veces cuando las familias empiezan a darse cuenta, empiezan a permitirse este diálogo y empiezan a permitirse esta convivencia, empiezan a darse cuenta que hay más cosas en común o hay más cosas que les unen que cosas que piensan que les pueden diferenciar. A veces, yo recuerdo una vez, hace muchísimo tiempo, que invité a una hermana mía a una fiesta y dijo, ¿pero van a venir tus amigos? Y entonces le dije, sí, por supuesto. Fue, al final estaba bailoteando feliz de la vida. Claro. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era una fiesta como cualquier otra, donde había la bebidita, la música, los amigos, las parejitas, que no era cosa de otro mundo. A veces también hay mucho prejuicio que se rompe y se puede romper con la convivencia de todos los días. Claro. Entonces, esto de... a veces no es necesario que te digan nada. A veces es simplemente darte la oportunidad de estar y de abrirte. Supuesto. Y eso va a ser maravilloso al final de cuentas. Y también la importancia quizá de cuando las madres y padres tengan dudas, cada vez hay más organizaciones, más colectivos de puros padres y madres que se organizan, que se encuentran, que dialogan y se comparten. Y alguna vez parte de estas familias me decían, nos hemos dado cuenta que la vida es tan efímera, tan corta, que es mejor pasar el poco tiempo que tengamos juntas de manera relacional, de manera afectuosa, a después arrepentirnos, ¿no? Alguna vez un par de personas mayores me decían, teníamos una hija trans, nunca la aceptamos, la hija trans se fue muy lejos, ya no la vemos y ahora ya no sabemos qué fue lo que fue de su vida, ¿no? Y nos decía esa familia, ¿por qué no hicimos algo diferente, ¿no? ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué no hicimos un giro en el reconocimiento, como decía Elia? No solamente es aceptar o tolerar, sino es tener una vida corresponsable con la otra persona. Si me permiten, tengo que ir a esta entrevista que le realizamos a Liliana Vázquez. Ella es psicóloga especialista en sexualidad y desarrollo humano. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Hablar de la diversidad sexual en las familias es poder incluir, mirar, convivir
Aquellas personas que forman parte de nuestra familia de manera cercana o no tan cercana y que tienen una opción o una preferencia sexual diferente. Desde ahí ya estamos hablando de esa sexualidad y de esa diversidad. Los y las jóvenes es recomendable que hablen sobre la sexualidad con su familia, con quien más confianza sientan. Puede ser su papá, su mamá, alguna persona cercana. Generalmente, los y las jóvenes empiezan a hablarlo con alguna prima, con alguna amiga, pero lo ideal es que sea cara a cara, que no estén buscando información o platicar en las redes con personas que no conocen. Sí deben ser personas que les generen confianza. Y si tienen dudas, si quieren un mejor acompañamiento, también pueden buscar la psicoterapia. Muchas veces, papás y mamás se resisten a hablar de sexualidad con sus hijos. Es importante que seas tú quien se adelante en esos temas, porque si no, quien va a ganar son las redes sociales, son los amigos, amigas que tienen la misma edad y que van a tener lo mismo de información. Adelantarnos, no estar pensando en, ay, es muy pronto, me voy a esperar a que madure más. Tener esa confianza y abordar estos temas. Si no sabes cómo, puedes consultar con un psicoterapeuta, puedes buscar bibliografía. Les voy a dar una recomendación. 3 con Tango, la historia de los pingüinos gay, de la editorial Oveja Rosa, para ayudar a los padres y a las madres a poder hablar sobre diversidad sexual a sus hijos e hijas que están en una edad de la infancia. Hoy en día todavía encontramos resistencia de papás y mamás para aceptar la diversidad de sus hijos y de sus hijas. Hace años la resistencia era mayor. Creo que cada vez estamos siendo más abiertos, pero es importante saber acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en sus decisiones de vida y en sus opciones. Pues sí, efectivamente, esto es muy importante, el acompañamiento de la familia con los hijos. ¿Cómo empezar? Si hemos recibido muchos comentarios de papás que ya lo hemos hablado acerca de no lo respeto, no lo acepto, no, mejor que se vaya de la casa, mejor que se aleje y al final terminan arrepintiéndose. Estos padres que justo en este momento que están viendo Diálogos en Confianza, que están en esa situación y que pues también es entendible, podría decirse que para ellos, pues si vienen tal vez de una educación, de una familia, de una cultura donde no saben cómo reaccionar, ¿qué les diríamos? ¿A dónde tendrían que acudir, por ejemplo, el CONAPRED? ¿Cómo podría, me hablabas de algunas padres que se organizan en pláticas, en grupos para ayudarse entre ellos a entender, ¿no? ¿Cómo podrían empezar buscando ayuda, escuchando primero a los hijos? ¿Cuáles serían esos pasos que les recomendarían? Creo que parte de lo que también mencionó en la cápsula es la importancia de la psicoterapia, de informarnos, de tener una educación que profundice los elementos que ya tenemos. El Consejo CONAPRED tiene más bien recursos de atención a presuntos actos de discriminación, ya cuando el acto ya se dio, ya cuando el hecho ya se asentó. También hace un momento en los comentarios nos decían la violación a derechos humanos justo viene en lo general de funcionario público, pero en específico cuando hablamos de discriminación también toca a particulares. Entonces también es importante decirlo porque la discriminación, a diferencia de otras violaciones a derechos humanos, tanto viene del funcionariado, profesores y médicos, como decía, como de particulares, incluido personas de la familia. Claro. Entonces, también las personas de la familia pueden ser agentes que nieguen derechos y que puedan limitar el desarrollo libre de la personalidad de niñeces y de juventudes. Tan solo hay que pensar lo que comentaba Elia y Héctor sobre la importancia de tener un ciclo de vida de mucho cuidado, de mucho acompañamiento, porque si no vienen las depresiones, si vienen trastornos alimenticios, vienen otro tipo de situaciones derivadas de la exclusión. Siempre hay que pensar la exclusión como un proceso que aleja a las personas de los círculos comunitarios.
Claro, ahora también hay que entender que cuando los padres reciben esta noticia o cuando los hijos le dicen, ellos entran no todos, obviamente, no estoy generalizando, pero puedes entrar en shock, en la negación, en el enojo y todos estos temas que ya los hemos hablado aquí. Pero entonces es bien importante entender que necesitan ayuda ambas partes. Sí, es de los dos lados, porque la contención de la familia va a reforzar la autoestima de la persona que está siendo discriminada por condición de género, de sexo o de orientación, pero también la mamá y el papá sufren, o sea, sí. Y creo que sí es muy válido también, yo empatizo con esa situación de que es que me cuesta mucho trabajo. Sí tienen razón, o sea, efectivamente venimos de una cultura, de una educación completamente distinta y hay que también decirle, no estás mal en pensar que pues, te está costando trabajo, o sea, está perfecto identificar esa emoción para poder justamente gestionarla de manera adecuada, pensando que al final, ¿a quién le hace más daño? No es ni a una ni a otra, es a las dos partes. Hay familias que también, bueno, pues sí tienen esa facilidad de poderse limitar y decir, pues yo ya no te veo y tal vez sufrirán en silencio, tal vez no, ¿no? También habrá quien diga, yo sí de plano no puedo y sea más fuerte mi convicción contra estas personas que pueda incluso decidir, yo lo desconozco como hija, como hijo. Lo hemos visto incluso en situaciones de delincuencia o situaciones de violencia familiar, ¿no? En cuestiones de abuso sexual infantil, que también se da esa separación. Claro. Pero las familias que sí están con este sufrimiento, yo creo que lo más importante es entender que venimos educados de una manera distinta. Hay muchísimas asociaciones, sabemos muchísimas personas que damos asesorías a madres y padres, trabajamos con adolescencias, con niñeces efectivamente que están en procesos y yo tengo, por ejemplo, muy claras muchas frases de mamás que he tenido, me dicen es que yo quiero ¿cómo le digo? Mi hija o mi hijo, ¿no? Y cuando es una orientación sexual, es como que un poquito más ligero trabajarlo cuando es una identidad diferente. Sí, claro. Entonces, también ahí es importante identificar estas partes, porque es decir, sí, es que dile cómo quieres que ella, tú, la persona, claro. o ella, o él, o ella te va a decir. Efectivamente. Y la importancia de los pronombres, la importancia del lenguaje es la visibilización de esto. Efectivamente. Y eso es la parte que... Y eso es algo que ha chocado mucho en estos tiempos, ¿no? O sea, es que es él o ella ya, o sea, lo demás no nos... Ajá, ¿por qué ella? Pero no, porque, o sea, y de repente te cuesta mucho trabajo ese cambio, ¿no? Pero bueno, pues, y justo esto que estamos mencionando acerca de la importancia de los papás, de la mamá, del papá, de la familia, de cobijar a los hijos y también de entender que si no estamos siendo lo suficientemente... comprensivos y sabemos que nos está costando trabajo, buscar ayuda, como bien ustedes lo dicen, es la mejor opción. Y justo les quiero presentar un testimonio de Irene. Ella es mamá que apoyó muchísimo, muchísimo a su hijo y nos cuenta. Tuve 2 hijos. Mi hijo menor, que actualmente tiene 18 años, nació siendo una niña. Ella, desde pequeña, empezó a mostrar ciertas aptitudes hacia los juguetes de niño. A mí me inquietaba porque yo sí quería vestirla como niña, peinarla como niña. Sin embargo, creo que la lastimé porque no se sentía a gusto, no encontraba la forma de decirme que no estaba a gusto como era, sino que hasta la edad de los 15 años, una noche se entró a mi recámara y estaba llorando mucho y me decía que me quería decir algo, pero no podía. Yo estaba muy asustada porque pensé que era algo muy, muy grave. Decide decirme, me dice que le gustaban las niñas y yo le respondí que no era un problema eso,
sino que pues yo la quería como era, o sea que yo quería que fuera feliz, pero ella me decía que no, que ella inclusive no quería vivir porque pues no se sentía a gusto como era. Yo veía cómo se lastimaba, que no quería vivir, no sabía para qué estaba en este mundo si no servía. Y yo pues le decía que no, que teníamos que buscar la forma de que estuviera bien. Él se empezó a sentir mejor. Después buscamos la ayuda de un neurólogo que también lo ayudó a estabilizarse. Actualmente me siento tranquila porque sé que mi hijo ya tiene una estabilidad emocional mejor. Acepté esta entrevista porque quiero transmitir a todos los papis que tienen hijos como mi hijo, que los escuchen, que los vean, que se pongan en su lugar. No es fácil porque primero se tienen que aceptar ellos y si no son aceptados por ellos mismos o por la familia, no va a ser fácil. Quieran a sus niños como son. Recuerden que cuando están en nuestro vientre, no sabemos de inicio si es un niño o una niña y ya los queremos. Entonces siempre hay que quererlos de esa forma. Efectivamente, qué buen testimonio. Muchísimas gracias. Gracias, Irene, de verdad por tener esta confianza en este programa que justo, como lo dice su nombre, es un diálogo en confianza que además pues te hace abrir otras expectativas, otras visiones como la tuya, que son muy, pero muy importantes. Bueno, yo quisiera tocar un tema, ya tenemos poco tiempo para irnos a corte, pero yo creo que nos va a dar tiempo y continuamos si es necesario después del corte. El CONAPRED, la Universidad Pedagógica Nacional, el propio Instituto Politécnico Nacional, el COPRED, ECOSIG, se han pronunciado en contra de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. ¿Nos podrías explicar un poco, Vidal, qué es ECOSIG? Sí, claro. Los ECOSIG hoy en día se consideran prácticas que son tortura, hay que decirlo con todas sus letras, son tortura, donde presuntamente las personas, ya sean agentes psicológicos, religiosos o de otro índole, asumen que pueden corregir la sexualidad o la identidad de género de una persona. Sin embargo, es totalmente erróneo, porque no es una enfermedad, no estamos enfermas, no estamos enfermes y somos personas como cualquier otra que podemos desarrollar nuestra personalidad. Lo que es muy importante de reconocer es que todos estos esfuerzos todavía son vendidos, todavía son ofrecidos en diferentes espacios y al menos en el contexto mexicano ya empiezan a ser reconocidos como prácticas sumamente violentas y nocivas, que en unos momentos igual profundizaremos un poco más. Sí, efectivamente, después del corte nos quedan 40 segundos, pero pues sí, efectivamente estas prácticas que me gustaría retomarlas regresando del corte, sin lugar a duda atentan a la dignidad y son además prácticas fraudulentas para que todas las personas que nos están viendo, no se dejen engañar. Sí, no. En dos palabras, son tortura y son negocio. Exactamente. Entonces, regresando del corte, ¿les parece? Sí, continuamos con este tema. Los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, la familia y la diversidad sexual. Regresamos en un momento. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Simone de Beauvoir, feminista y escritora francesa. Muy buenos días. La familia es una institución fundamental en la vida de cualquier persona. Desde el nacimiento, la familia es el primer entorno social al que se enfrenta el ser humano. Es el lugar donde se reciben los primeros cuidados, el amor, la protección y la educación.
Por lo tanto, el apoyo de la familia es esencial para el desarrollo integral de cualquier persona. En los últimos años, la diversidad sexual ha sido objeto de un debate cada vez más presente en la sociedad. La homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad son realidades que han existido desde siempre, pero que han sido invisibilizadas y marginadas por la sociedad. Afortunadamente, y gracias al trabajo de muchas personas y organizaciones, cada vez se está avanzando más en la aceptación y el respeto de la diversidad sexual. En este contexto, es importante reflexionar sobre el papel que juega la familia cuando uno de sus miembros decide manifestar su homosexualidad. En muchas ocasiones, la reacción de los padres y familiares puede ser un factor determinante para el bienestar emocional de las personas LGBTTIQ+. Es importante destacar que la orientación sexual no es una elección, es una realidad con la que se nace. Por lo tanto, no se trata de una decisión que se pueda cambiar o reprimir. La homosexualidad es una forma más de expresar la sexualidad humana y debe ser respetada y aceptada como tal. En este sentido, el apoyo de la familia es fundamental para que los hijos puedan sentirse seguros y valorados en su entorno familiar. Un ambiente de aceptación y de respeto es importante para el desarrollo emocional y psicológico. Por el contrario, la falta de apoyo o la discriminación pueden generar un gran sufrimiento emocional y afectar negativamente la autoestima y la salud mental. Es importante que los padres y familiares se informen y eduquen sobre la diversidad sexual para poder entender y respetar la orientación sexual de sus hijos. En muchas ocasiones, el desconocimiento y también los prejuicios son los principales obstáculos para la aceptación. Por lo tanto, los invito a que en familia hablen siempre abiertamente sobre estos temas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias, Marisa. Un fuerte abrazo y un beso. Bueno, pues seguimos hablando acerca de los ecosics y cómo los definirías, ya no los dijiste, pero ¿cómo se hacen? ¿Qué prácticas son? Son muchísimos tipos de prácticas, tanto de corte religioso como de corte biomédico. Famosas terapias que te venden en internet o en los espacios públicos que te dicen te vamos a corregir la sexualidad o la identidad de género de la persona. O abiertamente decíamos en el corte, prácticas religiosas que asumen exorcismos u otro tipo de prácticas que son igualmente fuertes. Inclusive centros de reclusión específicamente para que las niñeces, las adolescencias o las personas adultas supuestamente corrijan en reclusión la situación que están viviendo. Pero cualquiera de estas no tiene fundamento científico, son profundamente violentos, como íbamos diciendo, y en la mayoría de las ocasiones generan daños muy fuertes en la psicología de la persona e inclusive pues en toda su trayectoria de vida. Entonces sí tenemos que denunciarlo muy abiertamente, no tiene ninguna base y a menudo están, como íbamos también diciendo en el corte, son negocios específicos de ciertas personas que se aprovechan del dolor de la gente para tratar de convencer de algo que no es posible. Generalmente funcionan, digamos, como para que la gente ubicara, es un poco como cuando la gente tiene un problema de alcoholismo y entonces los papás van y dicen, vamos a llevarlo a la granja para recluirlo ahí, y entonces dan la autorización para que a esa persona se le interne, no se le permita salir y se le apliquen los métodos que esa institución tenga para evitar que la persona siga cayendo en el alcoholismo. Funciona más o menos, digo, para que la gente tenga un símil, ¿no? Es más o menos así, te entrego a mi familiar que tiene un problema para que me lo compongas. Y lo que sabemos efectivamente es que adentro de estos lugares lo que hay es tortura. Claro. Es decir, que no solamente puede tener efectivamente consecuencias emocionales, sino a veces hasta físicas irreversibles. Porque se les amarra, se les aplican electroshocks en algunos casos, se les castiga de diversas maneras, y esto trae consecuencias, por supuesto emocionales, como ya lo decía él, pero también puede traer consecuencias físicas irreversibles. Irreversibles. La diferencia está en que en curar la adicción a las drogas, cualquiera que ésta sea, sí funciona, pero aquí no, porque no estás curando algo. Efectivamente. Que claro. Aquí eso no va a funcionar, lo único que van a hacer es tirar su dinero de entrada, sí. Pero sí me parece importante pensar en las razones por las cuales
cree la gente que van a poder cambiar algo, ¿no? Y es entonces, antes de pensar en un método de este tipo, yo creo que vale la pena primero pensar si a la persona que lo estás haciendo, que es tu hijo o tu hija o tu familiar, realmente le va a funcionar o es a ti a quien quieres que te funcione, ¿no? Yo necesito que mi hijo o mi hija entre en la norma porque a mí como papá, a mí como mamá me angustia, pero a la persona no. Entonces, creo que también es un concepto de a quién estás beneficiando con meter a tu hijo, a tu hija o algún familiar en estas circunstancias. Lo que no te estás poniendo a pensar es justo el daño psicológico que genera. Lo de menos, y te lo pongo así durísimo, es que se suicide, ¿no? Ya, se murió, se acabó el problema. Pero no, lamentablemente tenemos otro tipo de circunstancias con las que crecen. Y probablemente pueden decir, es que yo sí conozco un testimonio, ¿no? O conozco a fulana, o he escuchado a mengana que sí le funcionó, y sí, casualmente ya son personas que se enderezaron o que se sanaron, que ¿no? Ajá. Pero en la realidad es que lo único que hacen es que los volvieron a meter al closet. Pues sí. Es el famoso movimiento de los ex-gay. ¿No? Personas que se presentan y que generalmente sirven de gancho justamente para estas personas que ofrecen las terapias, mal llamadas terapias, Exacto. ¿no? Para que enganchen a las personas y entonces sirvan como modelo. Si tú pudiste, yo puedo, ¿no? Y lo que le venden es esta falsa sensación de bienestar en el sentido de, mira, si vas contra la norma tienes muchos problemas, tu familia no te quiere, los decepcionas, no vas a entrar al reino de los cielos, vas a tener muchos problemas para estar en sociedad. Vuélvete normal, yo te ayudo, vuélvete normal, claro, mediante tu cuota, por supuesto, vuélvete normal y así vas a estar más feliz. Mira el ejemplo. Entonces, sirven como gancho. Sí, no. Y muchas veces algunas personas que se llaman ex-gay, después de un tiempo de volverse a meter al closet y de reprimir un montón de cosas, terminan aceptando que habían vivido en la mentira cuando se decían ex-gays. Por supuesto. Y ahora, como ya compartieron tanto Elia como Héctor, hay prácticas como estas famosas granjas o estos lugares de reclusión, pero también hay prácticas desde especialistas médicos, inclusive con posgrado, y lo presumen así abiertamente, donde se introduce un sometimiento a medicinas que la persona no necesita, o peor aún, recomiendan violaciones correctivas, que también, entre comillas, la violencia sexual como forma de corregir la sexualidad de las personas, que es algo sumamente grave. Entonces, familias que nos están viendo ahorita, padres, madres, abuelos, abuelas, piensen que estos esfuerzos no son bonitos, no son agradables, son mecanismos realmente salvajes y muy agresivos en contra de las personas sexodivergentes. Y lo más importante, no funciona. No Ni funciona, funcionará nunca. no. ¿Me permiten? Vamos a ver esta segunda parte de la entrevista con Liliana Vázquez, psicóloga, y ella nos habla, pues sí, de la importancia de apoyar a los hijos en estos momentos. ¿Cómo se puede lograr que tus hijos vivan desde su diversidad, sus opciones y sus orientaciones con salud mental, con salud emocional y que sean felices? Tienes que apoyarles, tienes que aceptar, como les decía en un inicio, las familias somos diversas, las personas somos diversas. Recientemente salió en las noticias que la Corte de los estados de Baja California y de Sonora prevé que los niños y las niñas puedan cambiar su acta de nacimiento y puedan definir qué orientación sexual, con cuál orientación sexual se identifican. A mí me parece un gran paso el que se pueda escuchar a los niños y a las niñas en las opciones de vida que están teniendo. Están empezando a haber muchas reacciones donde se dice que los niños y las niñas no tienen todavía la conciencia para elegir. Creo que es importante saber que si un niño y una niña está pidiendo hablar sobre su identidad y que se ha cambiado su nombre, es importante escucharle. Vamos viendo cómo se va a operar la ley. Por supuesto que se va a requerir el acompañamiento de sus padres, de su mamá o de su papá, la presencia de algún psicólogo especialista. Pero yo quisiera decirles a aquellas personas que están reaccionando, dejemos que sean las mismas personas que tienen opción diferente sobre su orientación sexual, que sean ellas quienes decidan.
y que sean ellas las que hablen. Pero quien no tiene problema con su identidad no tiene por qué juzgar la identidad y la orientación sexual de otras personas. Otro tema importante es que en distintos estados, como en el de Querétaro, se está buscando legislar que estén prohibidas las terapias de reconversión. Son terapias donde psicoterapeutas intentan hacer que las personas se vuelvan heterosexuales. Y es una gran agresión a la persona en querer hacer que se comporte y que se identifique con lo que no es y con lo que no siente. Muchísimas gracias Liliana por este comentario tan importante. Y bueno, pues sí, justo nos hablaba de este tema de este cambio de... mucha gente todavía no logramos entender lo binario, no binario, cómo puedes... Entonces, escuchaba hace poco que decía, bueno, ¿y qué tiene que ver que en la credencial del lector diga no binario? O sea, ¿eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres hombre, mujer y ya lo que tú decidas hacer, pues ese no es el problema? ¿Por qué lo quieres poner en tu INE, en tu identificación o en tu pasaporte? Pues es que no eres ni hombre ni mujer, justamente. Lo que pasa es que la palabra binario tiene que ver con dos nada más, ¿no? Uh-huh. Y esa es la dicotomía que siempre ha habido. O sea, solo hay dos sexos, hombre y mujer. Pero la población que no sea, aunque siguen siendo minoría, pero hay población que se tiene que visibilizar de esa manera porque no se asumen ni como hombres ni como mujeres. Por eso es no binario. ¿Y por qué la importancia de los documentos? Porque son parte de tu identidad. Es como un acta de nacimiento. Si no tienes acta de nacimiento, pues ¿qué eres? O sea, ¿en qué posición te pones? Una identificación te tiene que decir, pues esta persona que está aquí es la misma persona que yo estoy viendo y es sujeta de derechos, nada más es sujeta de derechos, tiene toda la legalidad para poder acceder a la situación, tanto a salud, educación, para todo lo que se necesite, porque en su identificación está poniendo quién es. No importa si es hombre, mujer o no binario, pero es una persona y por eso la importancia de utilizar los documentos oficiales de acuerdo a tu misma identidad. Si me permites el comercial muy rápido, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México justamente tenemos una política establecida por el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, en el que se reconoce que las personas no binarias pueden acudir a las áreas correspondientes y pedir que en sus credenciales de la universidad, de la biblioteca, en las listas que los profesores tenemos, aparezca el nombre de elección para que justamente su identidad sea reconocida en la vida cotidiana, en la cotidianidad y en la documentación legal, porque además no existe ningún impedimento legal que nos diga yo no puedo reconocerte. Claro. Aparte de que no existe este impedimento legal, existe la voluntad de conformar una universidad con una comunidad incluyente e inclusiva. Sí, y el recordatorio de todo esto, que es un tema de derechos, no solamente de opiniones, como decía Elia, no es solamente de que quiera ser único y especial y tener mi tarjetón de un color diferente, sino es una cuestión de a qué servicios educativos puedo acceder, cómo van a respetar mi identidad de género en los servicios consulares, en las embajadas, o cómo me va a atender una persona en una clínica. Si yo tengo estos referentes documentados, cada institución del Estado o cada particular sabrá cómo reconocerme, cómo tratarme y también qué tipo de derechos tienen que respetarme. Entonces, no es una cuestión solamente de asumirme como el mejor o el más especial, sino es asumirme con derechos específicos por mis vulnerabilidades y por la discriminación que puedo vivir. Ahora, para todas las personas también, que se los juro que me ha tocado escuchar, bueno, entonces no se siente ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué? Otras opciones. Podríamos decir que las identidades no binarias incorporan una suma de identidades que salen del rosa y del azul. Dentro de esa gama de colores hay una gran, amplia posibilidad de identificaciones y pueden dársele muchísimos nombres, desde personas que no nos identificamos en alguna hasta personas que pueden agarrar de los diferentes elementos de género aquellos que le parezcan valiosas o importantes. Pero es otra vez esa concepción de por qué me molesta tanto a mí, justo. ¿Por qué la quiero encasillar? Sí, o sea, ¿por qué me tienes que poner en hombre o mujer? La concepción humana, o sea, el pensamiento humano es justo esta categoría, necesitamos entenderlo, como no me cuadra, es
chocante a la vista por utilizar esa palabra. Por ejemplo, ver una persona incluso queer, ¿no? Que también es un paraguas distinto en este sentido, en donde, bueno, lo estoy viendo, aparentemente su fisonomía puede ser un hombre, pero lo estoy viendo vestido, o sea, con una falda y que no está además depilado. La depilación también es una construcción social completamente, ¿no? Nos han enseñado que las mujeres debemos estar bien depiladitas de todo a todo, ¿no? El vello es parte del hombre masculino. Entonces, romper todas estas construcciones sociales son a veces lo que le cuesta trabajo, nos cuesta, porque también yo vine de una educación completamente binaria en ese sentido, pero en todo el proceso que he venido trabajando, en toda mi formación académica, etcétera, he ido entendiendo justo toda esta diversidad de formas de expresar incluso en la en la galleta de jengibre, regresando, la expresión de género está encerrada en toda, porque es todo tu cuerpo expresa quién eres. No es como si a lo mejor ahorita a mí me dijeran, no te muevas para hablar, pues entonces empiezo a hablar de una manera así, pero ya me estoy pensando, o sea, ya me estás limitando en mi expresión. A lo mejor es un ejemplo un poquito burdo, pero da esa parte de retenerlos, reprimirlos y ponte tú, o eres hombre o eres mujer. No hay forma de que estés en los dos lados. No, sí hay. Exactamente. Sí. Ahora, a mí me gustaría también tocar un tema que me parece que ha influido muchísimo, aunque no nos guste a muchas personas, el tema de la religión. Hace poco el Papa Francisco dijo que, pues, obviamente no es un delito la homosexualidad y criminalizó y criticó a los países, más bien criticó a los países que criminalizan a la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué opinan acerca de, pues sí, de esto que se nos ha metido tanto, seamos o no seamos de una religión o de otra, pero lo traemos muchísimas personas y además que la iglesia ya empiece con estos cambios que mucha gente se alarmó, ¿eh? O sea, hubo mucha crítica con esto. Yo personalmente, y con todo respeto para las personas creyentes, yo no creo en ese cambio. Entre otras cosas, porque si tú estudias un poquito a fondo la estructura de la Iglesia Católica, el Papa puede opinar. Y es la cabeza pero tampoco es quien decide sobre la doctrina. Los cambios doctrinales en la Iglesia se dan a partir de una serie de grupos que se reúnen, que discuten y que plantean entonces qué es lo aceptado y qué es lo no aceptado. Pero sí puede influir un poco en la... Que discuten el dogma. Y para la Iglesia Católica, en el dogma de la Iglesia Católica, la diversidad sexual sigue siendo prohibida y sigue siendo condenada. Claro que se celebra que la cabeza de la Iglesia diga cosas como quién soy yo para juzgarles, ¿no? Pero en el fondo creo que no ha habido un cambio real. Y los cambios son más bien también a través de prácticas de personas muy en lo particular, pero que no apuntan, no soy tan optimista en ese sentido, a un cambio institucional. Muy bien. A mí me parece que el discurso importa. Yo sí pienso que al final lo que se habla, las palabras tienen un peso y las palabras importan. También pienso que el discurso es vivencia, o sea, también es una situación equiparable, pero hay que recordar por qué también lo hace la Iglesia. Al final coincido en el aspecto de que no es que lo sientan desde ahí, porque cambiar cambiar de entrada la Biblia a ver que no era Adán y Eva, ya ver que era Adana y Evo, Esteban, ¿no? Y Esteban, y de repente ya no era mujer Eva, o sea, cambiar toda esa estructura no va a suceder. Sin embargo, desde qué postura lo están haciendo, pienso yo, también de la postura que han perdido votos, han perdido gente, precisamente que puede ser cualquier tipo de persona, pero que se creía creyente, ¿no? Hay incluso debates en que está desligada, ¿no? la parte de las orientaciones y las identidades con la parte católica. Pero recordemos que tener una fe, una religión, un pensamiento hacia una doctrina religiosa, pues no es también inherente a quién es tu identidad. Entonces, que el Papa hable, a mí me parece que el discurso pega. Sí, también sería como importante mencionar que así como hay colectivos donde podemos hablar entre sexodivergencias, cada vez hay más colectivos que abiertamente tienen una creencia, una posición confesional, una fe, e incluyen a las personas sexodivergentes. Entonces aquí sería un llamado de si tu iglesia es excluyente, si tu iglesia genera narrativas de odio, si excluye, entonces, ¿dónde está el fundamento religioso de muchas veces el amor al prójimo,
la cercanía con Exacto. otras personas, ahí más bien a tareas se las dejamos, ¿no? Exactamente, Como ahí lo pensar ponemos sobre la como mesa nuevas y que cada quien... Formaciones, claro. Ajá, exacto. Exacto. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría, Vidal, comenzar contigo y que los tres me dieran algún consejo, cómo cerraríamos, qué le diríamos a todas las personas que nos están viendo en este momento y que están pasando por una situación así. Quizá uno de los primeros, acérquense a organizaciones que están informadas y que conocen de esto. Ahorita en la pantalla aparecieron un par de ellas que me parece importante, la Red de Familia Trans y Cuenta Conmigo, un par de organizaciones que tienen mucho trabajo con familias. Si alguna madre, padre, abuelo, conocido tiene muchas dudas, Sociedad Civil está haciendo un trabajo sumamente importante y también las instituciones públicas estamos encargadas en caso de que ya existan actos de discriminación. De discriminación, por supuesto, el CONAPRED. Ahora, todos estos datos van a estar también en las redes sociales de Diálogos en Confianza, así que si quieren consultar y solicitar ayuda, ahí les vamos a poner los datos de estas asociaciones. Yo lo que les diría es no se lo pierdan. Es decir, si por una creencia, si por una costumbre, si por una heteronormatividad te vas a perder el desarrollo de tus hijos, vas a pagar un precio demasiado caro. Piensa, cuando estés dudando si aceptar a tu hijo o no, o a tu hija, a tu hija, piensa, me quiero perder sus abrazos, sus éxitos, su cariño, su amor, la posibilidad enorme de darle un abrazo y de decirle te quiero. Eso es lo que te estás perdiendo cuando dices no lo acepto. Abre tu mente, tu corazón te va a ayudar. Muchísimas gracias. Gracias. Elia. Yo cerraría con el mundo afuera tiene muchísima violencia contra cualquier tipo de persona. Me enfoco en las personas. ¿Qué significa para ti la red de apoyo? Si el mundo afuera es muy violento, ¿por qué no le permites que dentro de tu familia al menos tenga un espacio seguro? Piensa, redefine e incluso busca lo mejor en el diccionario qué significa respeto y qué significa amor. Con eso creas una familia completamente saludable, pero sobre todo yo abonaría a que no te pierdas justamente del amor de tu hijo, de tu hija o de tu hija porque lo rechaces. Así es. Gracias, Vidal, Elia. Muchas gracias. Gracias por este programa, de verdad. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Gracias, Azu. Cerramos con Pues sí, comentarios, Leti, ¿te parece? para todas las personas que están haciendo muchas preguntas todavía, les recomiendo que bajen la aplicación 11+, porque ya se abordaron todos los temas que están preguntando y por supuesto que es valioso que lo vean, que lo tengan en redes sociales, como ya se dijo, va a quedar toda la información de contacto, teléfonos y a dónde acudir. Así es, compártanlo en las redes sociales y también se quedan los datos de nuestros especialistas del día de hoy. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúe con nosotros en la señal del 11.